Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el contenido Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos. En una anterior clase hemos empezado a describir que es importante que podamos participar en algunos cursos de primeros auxilios y centrados sobre todo en una frase, ¿no? Tú puedes salvar una vida. También hemos descrito el sentido de los primeros auxilios, en otras palabras, ¿qué son los primeros auxilios? Y habíamos definido como aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente con un accidentado o un enfermo repentino hasta que llegue la asistencia especializada, ¿no? Entonces, también hemos caracterizado la importancia de los primeros auxilios, ¿no? Desde el punto de vista de que podemos auxiliar ya sea a una persona desconocida o también a nuestro familiar. Y además de ello, también hemos visto sobre el protocolo de actuación de los primeros auxilios, el PAS, digamos, la sigla PAS, que es proteger, alertar y socorrer. Y también hemos caracterizado los objetivos de los primeros auxilios, como conservar la vida, impedir el agravamiento de la lesión, evitar lesiones secundarias como infecciones, complicaciones físicas, además también ayudar o facilitar la recuperación del lesionado y asegurar que el accidentado esté bien mientras llega la ayuda especializada, ¿no? Entonces lo que nos toca ahora a nosotros trabajar es niveles básicos de la atención de los primeros auxilios. Desde ese punto de vista tenemos la valoración de la conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es la valoración de la conciencia. Quiere decir, si alguien está eh, con problemas de salud o está desmayado o está mareado, lo primero que tenemos que hacer es valorar su conciencia preguntándoles, ¿está usted bien? ¿Puedo ayudarte? Entonces, si te responde, entonces aún todavía está bien entonces, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es la valoración de la conciencia, luego la valoración de la respiración, ¿no? Acercarnos a la parte de su nariz y ver, oír y sentir, en este caso, si hay respiración aún. También la valoración de la circulación sanguínea. Para ello lo hacemos a partir de dos técnicas. El pulso radical, colocar dos dedos en el antebrazo para sentir la pulsación de la sangre, o también colocar dos dedos en la parte de nuestro cuello para este, sentir también la pulsación de la sangre o la circulación de la sangre. Eso se llama pulso carotideo. Entonces, esos son los niveles básicos de atención de los primeros auxilios. Valoración de la conciencia, valoración de la respiración y valoración de la circulación sanguínea. Otro aspecto muy importante de los primeros auxilios son las técnicas del RCP, ¿no? Y la técnica del RCP quiere decir reanimación cardiopulmonar, ¿no? R de reanimación, C de cardio y P de pulmonar, ¿no? Es un procedimiento, ¿no?, de salvamento que se realiza cuando la respiración, en este caso cuando la respiración de la persona afectada está en problemas, ¿no? Como por ejemplo una descarga eléctrica, puede ser un ahogamiento o puede ser también un ataque cardíaco en este caso. Para ello se utiliza la técnica del RCP, ¿no? Esta es una de las técnicas, podemos ver en esa imagen muy claramente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, con una de nuestras manos, agarrar la parte del cuello y de la cabeza, luego hacer una respiración boca a boca y luego pulsar o empujar con las dos manos en la parte del pecho. Es una forma de bombear unas 3 veces, nuevamente respirar, nuevamente bombear, nuevamente respirar, hasta poder reanimarlo. Entonces, pero esta técnica lo vamos a hacer, por eso si hay un problema, ¿no?, de una descarga eléctrica, un ahogamiento o un ataque cardíaco. Los primeros auxilios pueden ser necesarios en muchas situaciones y circunstancias, como por ejemplo,
después de una fractura, podemos hacer la práctica de los primeros auxilios. También después de una caída, después de un desmayo también, es importante la práctica de los primeros auxilios. Después de un ahogamiento, por ejemplo, ¿no? La manera como podemos sacar a la persona, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque la persona que se está ahogando, si tú no tienes conocimiento de cómo sacar el agua, a ti más te puede ahogar, y a uno más puede ser víctima. Entonces, en vez de uno, pueden ser víctimas dos personas. Entonces, hay que tener la técnica de cómo poder sacar a la persona que se está ahogando. Una vez que lo sacamos, también hay que saber cómo reanimar en este caso, ¿no? Colocar la cabeza en forma lateral y empezar a bombear en la parte del pecho para que pueda expulsar el agua que está en sus pulmones. Después de una quemadura, también necesitamos los primeros auxilios. Después de un traumatismo, que es decir, un golpe en la cabeza, también es importante la técnica de los primeros auxilios. También después de una asfixia, ¿no? A veces, muchas veces pueden atragantarse los niños sobre todo, y lo primero que tenemos que hacer es agarrar a la persona, golpear la parte de la espalda y luego apretar la parte del pecho, ¿no? Para que pueda volver a su normalidad. Después de un accidente también necesitamos los primeros auxilios. Después de una hemorragia, una cortadura, también necesitamos la práctica de los primeros auxilios, y también después de una insolación. Aquí muchas veces podemos tener ese problema cuando podamos hacer, practiquemos deporte en plena calor, o cuando estemos trabajando en el Chaco en plena calor, podemos tener insolación. Y la insolación te lleva a veces a desmayarte, y para ello lo primero que tenemos que hacer es ventear. Si está en la casa, utilizar un ventilador, después aplicar compresas frías, es decir, manteles fríos en la parte del cuello y también del abdomen, hacer que la persona se eche, suministrar bastante líquido y también elevar los pies, ¿no? Para que haya recuperación. Y finalmente es importante el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Este botiquín debe tener alcohol, debe tener algodón, tela adhesiva, gasas, vendas y jabón neutro, entre otros componentes. ¿Para qué? Para que cuando haya algún accidente repentino o alguna cortadura repentina o quemadura repentina, podamos fácilmente controlar y curar esa herida, ¿no? En nuestras casas tenemos que tener botiquín. Cuando estemos yendo de viaje tenemos que tener estos elementos que son fundamentales para cualquier accidente que pueda haber en nuestra vida cotidiana. Entonces, esto es lo que hemos trabajado en el contenido primeros auxilios, ¿no? Eh, eh, Primeros auxilios y prevención de riesgos, y espero que sea parte de nuestro conocimiento, y al mismo tiempo recordarles, ¿no? que tenemos que tener preparación para hacer práctica de primeros auxilios. Entonces, eh, espero que este tema nos permita reflexionar en nuestra vida.